Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte hoy me siento liberada. Y la razón de esa liberación, precisamente, es el tema del vídeo de hoy. Como ya pudieron intuir por el título, este no es un vídeo cualquiera. Es un vídeo que he estado postergando por mucho tiempo. Un vídeo que me ha costado mucho grabar, porque implica abrirme y ser vulnerable de una manera que pocas veces me permito. Pero hoy simplemente ya no puedo más. Hoy exploto. Ya no callo lo que me pasó. Estoy harta. Así que agárrense fuerte porque vamos a hablar de algo muy personal, algo que me afectó profundamente y que honestamente me cambió como persona. Voy a compartir una experiencia que me guardé durante mucho tiempo, con la esperanza de que mi historia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que comparto en este canal, si alguna vez les he sacado una sonrisa, o si simplemente me quieren apoyar, por favor suscríbanse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Prepárense porque va a ser un viaje emocional. Todo comenzó hace unos años, cuando estaba en un momento muy diferente de mi vida. Estaba trabajando no voy a dar demasiados detalles que puedan identificar a las personas involucradas, pero digamos que era un ambiente laboral bastante competitivo y a menudo tóxico. Yo era joven, ambiciosa y tenía muchas ganas de demostrar lo que valía. Estaba dispuesta a trabajar duro, a darlo todo. Y lo hice. Pero pronto me di cuenta de que el ambiente no era precisamente meritocrático. El talento y el esfuerzo no siempre eran recompensados. A menudo se valoraban más las conexiones, las adulaciones y lamentablemente a veces, la capacidad de pisotear a otros para ascender. Era un juego de tronos corporativo donde la lealtad se compraba y vendía al mejor postor, y donde la ética era un concepto vago y maleable. Al principio intenté ignorar estas dinámicas. Pensé que si me concentraba en mi trabajo y lo hacía bien, eventualmente sería reconocida por mis méritos. Me aferraba a la idea de que la excelencia, al final, terminaría brillando. Estaba convencida de que si me dedicaba con pasión a mis tareas y superaba las expectativas, mi esfuerzo sería recompensado. Pero poco a poco la situación se fue deteriorando. Empecé a sentirme presionada, acosada y, lo peor de todo, minimizada. No era solo la falta de reconocimiento lo que me carcomía, sino la sensación constante de estar caminando sobre una cuerda floja. Cada paso que daba era observado, analizado y criticado. Mis errores, por pequeños que fueran, eran magnificados y utilizados en mi contra. La presión era constante e implacable y me consumía por dentro. Había una persona en particular, un superior, que constantemente me hacía sentir incómoda. Al principio eran comentarios sutiles, aparentemente inofensivos. «Qué guapa estás hoy, ese vestido te sienta muy bien», cosas así. Yo ingenuamente pensaba que eran halagos normales. Lo tomaba como cortesía, como una forma de romper el hielo en un ambiente de trabajo tenso. Me decía a mí misma que quizás estaba siendo demasiado sensible, que no debía darle tanta importancia a esas palabras. Pero con el tiempo esos comentarios se volvieron más frecuentes, más personales y más inapropiados. Ya no se limitaban a mi apariencia física. Empezaron a hacer alusión a mi vida personal, a mis relaciones, a mis ambiciones. Me preguntaba sobre mis planes para el futuro, sobre si tenía pareja, sobre si me gustaría tener hijos. Preguntas que no venían al caso en un ambiente profesional, preguntas que me hacían sentir expuesta e incómoda. Era como si estuviera siendo evaluada, no por mi desempeño laboral, sino por mi potencial como objeto de deseo. Empezó a invadir mi espacio personal. Se acercaba demasiado cuando me hablaba, me tocaba el brazo accidentalmente y me hacía preguntas sobre mi vida privada que no venían al caso. Al principio pensaba que era torpeza, falta de tacto. Intentaba justificarlo, encontrar una explicación lógica para su comportamiento. Me decía a mí misma que quizás era una persona extrovertida, que no se daba cuenta de que estaba cruzando la línea. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era casualidad. Era una estrategia deliberada, una forma de intimidarme y de hacerme sentir vulnerable. Yo me sentía cada vez más incómoda, pero no sabía cómo reaccionar. Tenía miedo de parecer exagerada, de que me tacharan de conflictiva o de que mi carrera se viera afectada. En el fondo, temía que nadie me creyera. Que me vieran como una mujer histérica, quejumbrosa, que no sabe aceptar un cumplido. El miedo al juicio, a la estigmatización, me paralizaba. Sentía que si denunciaba su comportamiento, mi reputación se vería manchada para siempre.
Que me convertiría en la problemática, la conflictiva, la que no sabe jugar el juego. Además, me hacía sentir culpable. Me hacía creer que yo era la que estaba interpretando mal sus intenciones, que él solo estaba siendo amable y que yo era demasiado susceptible. Era un maestro de la manipulación, capaz de hacerme dudar de mi propia cordura. Me decía que yo era especial, que tenía un talento único, que él solo quería ayudarme a alcanzar mi máximo potencial. Utilizaba el halago como una herramienta de control, haciéndome sentir en deuda con él. Empecé a dudar de mí misma, a cuestionar mi percepción de la realidad. Me sentía confundida, ansiosa y cada vez más aislada. La soledad era abrumadora. Sentía que no podía hablar con nadie sobre lo que estaba pasando. Tenía miedo de que mis compañeros me vieran como una debilucha, como una persona incapaz de manejar la presión. Temía que me juzgaran, que me criticaran, que me dieran la espalda. Así que me encerré en mí misma, guardando silencio y sufriendo en soledad. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Estábamos trabajando hasta tarde en un proyecto importante y nos quedamos solos en la oficina. La noche era fría y silenciosa, y el ambiente se había cargado de una tensión palpable. Él se acercó a mí y me dijo que estaba haciendo un trabajo excelente, que tenía mucho potencial y que me veía un futuro brillante en la empresa. Hasta ahí, todo normal. Pero luego se acercó aún más y me susurró al oído: sé que puedo ayudarte a llegar lejos. Solo tienes que ser amable conmigo. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Entendí perfectamente lo que estaba insinuando. No había ambigüedad en sus palabras, no había espacio para la interpretación. Era una propuesta descarada, una invitación a usar mi cuerpo para ascender en la empresa. Me sentí humillada, indignada y profundamente asustada. La sangre me hirvió de rabia. Sentí una profunda sensación de injusticia, de ultraje. ¿Cómo se atrevía a insinuar tal cosa? ¿Cómo podía pensar que yo era capaz de vender mi dignidad por un ascenso? Me sentí utilizada, degradada, reducida a un objeto de deseo. Reaccioné de manera instintiva. Me alejé de él y le dije con firmeza que no estaba interesada en ese tipo de propuestas. No grité, no lloré, simplemente hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Le dije que valoraba mi integridad por encima de cualquier ascenso, que no estaba dispuesta a comprometer mis principios por nada del mundo. Él se sorprendió, pero rápidamente recuperó la compostura. Me dijo que me estaba malinterpretando, que solo estaba intentando ser un mentor y que lamentaba que me hubiera sentido ofendida. Su negación era patética. Intentaba minimizar su comportamiento, hacerlo pasar por un simple malentendido. Pero yo sabía la verdad. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que lo que había hecho era una forma de acoso y que no podía permitir que se saliera con la suya. Al día siguiente me decidí a denunciarlo. Fui a hablar con el Departamento de Recursos Humanos y les conté todo lo que había pasado. Les di detalles de los comentarios inapropiados, las invasiones de espacio personal y la propuesta deshonesta. Describí cada incidente con precisión, recordando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Pensé que me apoyarían, que tomarían medidas para proteger a sus empleados. Creía que la empresa tenía un deber moral de defender a sus trabajadores del acoso y la discriminación. Pero me equivoqué. En lugar de tomar mi denuncia en serio, me cuestionaron. Me preguntaron si estaba segura de lo que había visto, si no lo había provocado de alguna manera y si no estaba exagerando la situación. Me bombardearon con preguntas capciosas, intentando hacerme dudar de mi propia memoria. Me hicieron sentir como si yo fuera la culpable, como si yo hubiera hecho algo para merecer ese trato. Me sentí devastada. Me di cuenta de que el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos, no a las víctimas. Que mi voz no importaba, que mi experiencia no valía nada. La decepción fue amarga, profunda. La confianza que había depositado en la empresa se hizo añicos. Después de esa reunión, las cosas empeoraron aún más. Empezaron a hacerme la vida imposible en el trabajo. Me asignaban tareas insignificantes, me excluían de las reuniones importantes y me criticaban constantemente por errores menores. El ambiente se había vuelto hostil, amenazante. Me sentía vigilada, acosada y cada vez más desesperada. Intenté resistir, aguantar la presión. Me aferré a la esperanza de que la situación mejoraría, de que la verdad saldría a la luz. Pero cada día era una tortura. La ansiedad me consumía por dentro, impidiéndome dormir, concentrarme y disfrutar de mi vida. Finalmente decidí que no podía seguir soportando esa situación. Renuncié a mi trabajo a pesar de no tener otro en la mira. Necesitaba escapar de ese ambiente tóxico, proteger mi salud mental y recuperar mi dignidad. Fue una decisión difícil, pero liberadora. Al principio me sentí perdida, asustada y sin rumbo.
La incertidumbre sobre el futuro me aterraba. Pero poco a poco empecé a sanar. Me rodeé de personas que me querían y me apoyaban, empecé a practicar yoga y meditación, y me dediqué a actividades que me hacían feliz. El proceso de curación fue lento y doloroso. Tuve que enfrentar mis miedos, mis inseguridades, mis traumas. Tuve que aprender a perdonarme a mí misma por no haber actuado antes, por haber guardado silencio durante tanto tiempo. También empecé a leer sobre el tema del acoso laboral y sexual. Descubrí que mi experiencia no era única, que muchas otras mujeres habían pasado por situaciones similares y que muchas de ellas también habían sido silenciadas. Me di cuenta de que era parte de una lucha más grande, de una batalla por la igualdad y el respeto en el lugar de trabajo. Fue entonces cuando decidí que tenía que hablar. Que tenía que compartir mi historia para romper el silencio, para dar voz a las víctimas y para exigir un cambio. Sentí la responsabilidad de usar mi experiencia para ayudar a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Sé que no es fácil hablar de estas cosas. Sé que da miedo exponerse, sentirse vulnerable y revivir experiencias dolorosas. Pero también sé que el silencio es el peor enemigo. Que el silencio perpetúa el ciclo de abuso y que el silencio impide que las víctimas sanen. Por eso hoy estoy aquí compartiendo mi historia con ustedes. No para buscar lástima, ni para revivir el pasado. Sino para empoderar a otras personas que estén pasando por algo similar. Para decirles que no están solas, que no es su culpa y que tienen derecho a ser tratadas con respeto y dignidad. Quiero que sepan que el acoso laboral y sexual es un problema real, que afecta a miles de personas en todo el mundo y que no debemos tolerarlo. Que tenemos que denunciarlo, combatirlo y exigir que se tomen medidas para prevenirlo. Y quiero que sepan que no están solas. Que hay organizaciones, grupos de apoyo y personas dispuestas a escucharlas, a creerles y a ayudarlas a salir adelante. No tengan miedo de buscar ayuda, de hablar con un terapeuta, de unirse a un grupo de apoyo. Compartir su experiencia con otras personas que han pasado por lo mismo puede ser increíblemente sanador. Si están pasando por algo similar, por favor, no se queden calladas. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza y denuncien lo que está pasando. No permitan que nadie les haga sentir menos, que nadie les robe su dignidad y que nadie les impida alcanzar sus sueños. Su voz importa, su experiencia es válida y su futuro es brillante. No permitan que nadie se los arrebate. Recuerden que tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de acoso. No permitan que nadie les diga lo contrario. Ahora, sé que este vídeo ha sido largo y emocionalmente intenso. Pero creo que era importante compartir esta historia. Creo que era importante romper el silencio y dar voz a las víctimas. Espero que mi historia les haya servido de inspiración, de consuelo, de esperanza. Y quiero agradecerles a ustedes por escucharme, por apoyarme y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Saber que tengo un espacio seguro donde puedo compartir mi historia y ser escuchada es un regalo invaluable. Para recapitular brevemente, lo que quiero que se lleven de este vídeo es lo siguiente. Primero, el acoso laboral y sexual es un problema real y no debemos tolerarlo. Segundo, si estás pasando por algo similar, no estás sola y busca ayuda. Tercero, tu voz importa y tu experiencia es válida. Y cuarto, juntas podemos crear un mundo más justo, seguro y respetuoso para todas. Gracias de corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí. Espero que mi historia les haya resonado y que les haya dado el valor para enfrentar sus propios desafíos. Recuerden que son fuertes, capaces y merecedoras de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerles. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Alguna vez han pasado por una situación similar? ¿Cómo la enfrentaron? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por algo así? Compartan sus experiencias en la sección de comentarios, me interesa mucho saber qué piensan. Sus comentarios pueden ser una fuente de inspiración y de apoyo para otras personas que están pasando por lo mismo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido como este. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando vídeos y compartiendo mi voz con el mundo. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias nuevamente por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.